compañeros. En esta ocasión mi grupo de trabajo, que está conformado por Manuel Barbosa, Iván Rodríguez y mi persona Jason Salamanca, le venimos a exponer acerca del intercambiador de calor. Entonces, un intercambiador de calor es un dispositivo mecánico que permite la transferencia de calor entre dos fluidos a diferente temperatura, separados por una frontera. Generalmente son placas tipo metálicas. Bueno, industrialmente sus razones de uso vienen definidas por contacto superficial, y lo que se busca es calentar, reducir la temperatura, llevar al punto de ebullición y condensar a un fluido. Bueno, aquí vemos tipos de intercambiadores de calor según su arreglo de flujo. Pueden ser de flujo paralelo, flujo contrario y flujo cruzado. Y según su construcción pueden ser concéntricos, tubo coraza y de placas. Bueno, ahora vamos por el análisis térmico y planteo general. Entonces, de forma genérica, podemos considerar un intercambiador de calor como observamos la imagen de la derecha. Bueno, de aquí lo que se presenta es que una corriente caliente M1 transfiere calor a una corriente fría M2, y estas se encuentran separadas por una pared metálica. Bueno, entonces, en cualquier tipo de intercambiador de calor podemos establecer dos ecuaciones de diseño que vienen siendo las del balance energético y el régimen de transferencia de calor. Entonces, para el balance energético tenemos el aporte del principio de la conservación de energía, y si consideramos un sistema adiabático, la energía que pierde la corriente caliente debe ser igual a la que gana la corriente fría. Entonces, la variación de la energía térmica de una corriente puede darse tanto en transferencia de calor sensible como en calor latente. Bueno, entonces, para establecer ese balance de energía, podemos también tener en cuenta que la podemos expresar mediante un balance entálpico. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este principio, para el balance de energía, establecemos una ecuación donde interviene un dQ, un caudal másico y un diferencial entálpico. Y al otro lado de la ecuación tenemos lo mismo, pero para una masa 2 y una entalpía 2. Bueno, si integramos esa ecuación para involucrar a todo el intercambiador, entonces nos queda que la transferencia de calor viene dada por el caudal másico por una diferencia de entalpías, o sea, entalpía de entrada y entalpía de salida a ambos lados de la igualdad, esto en un balance energético. Bueno, entonces cabe aclarar también que Q es la carga térmica, M es el caudal másico y H es la entalpía específica. Los subíndices 1 y 2 corresponden a corrientes de entrada y salida respectivamente. Ahora, para nuestro régimen de transferencia de calor, debemos tener en cuenta, según el análisis y el planteo general, un diferencial de área. Bueno, en este caso, la transferencia de calor se da por la diferencia local de temperatura entre las corrientes que se enfrentan a través de la pared metálica que las separa. Bueno, en este caso, debemos ya aclarar que U es el coeficiente global de transferencia de calor, que tiene en cuenta todas las resistencias a la transferencia de calor entre las corrientes. También
tenemos otro elemento que es delta de T sub m, que es la diferencia de temperatura media efectiva de todo el intercambiador, y U sub m es el coeficiente global medio de todo el intercambiador. Bueno, entonces aquí también en nuestra régimen de transferencia de calor nos queda una ecuación que viene dada por un dQ, que es igual a U por un dA por una diferencia de temperatura. Y si integramos todo esto para involucrar nuevamente a todo el intercambiador, nos queda una ecuación que viene definida por el calor transferido es igual a U sub m por A por un delta de T sub m. Bueno, ahora, el funcionamiento termodinámico de un intercambiador de calor. Bueno, entonces, como ya sabemos que estos son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos a través del contacto superficial, podemos comprender que existen dos tipos de transferencia de calor, que son transferencia por convección entre los fluidos y transferencia por conducción entre las placas. Entonces, por convección se da cuando un fluido se pone en contacto con una superficie sólida a una temperatura distinta. Y por conducción se da cuando en un medio sólido existe un gradiente de temperatura, el calor se transmite de la región de mayor temperatura a la de menor temperatura. Entonces, ahora, para definir la razón de transferencia de calor, debemos tener en cuenta lo que plantea la primera ley de la termodinámica para la transferencia de calor en estos dispositivos. Entonces, esta ley plantea o establece que la velocidad de transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío. Bueno, entonces, ya teniendo claro ese concepto, podemos establecer que nuestro balance energético viene dado por las ecuaciones que tenemos en la parte derecha de la pantalla. Bueno, esas ecuaciones son para los dos tipos de fluido que intervienen, es decir, fluido frío y fluido caliente. Entonces, estas ecuaciones vienen definidas por Q igual a gasto de masa por calor específico por la diferencia de temperaturas, en este caso, temperatura de salida menos temperatura de entrada. Además, también debemos expresar las razones de capacidad para cada fluido y estas vienen expresadas en las ecuaciones que tenemos abajito, que viene C sub H es igual a M sub H por C sub pH. Bueno, entonces, esta es la capacidad calorífica y viene dada porque es igual a la masa del fluido por el calor específico en cada caso, es decir, fluido frío y fluido caliente. Entonces, esta representa la velocidad de transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de la corriente de un fluido en 1 grado centígrado. Bueno, entonces, si también podemos determinar que si la razón de cambio es grande, entonces se dará un cambio pequeño en la temperatura. Y si por el contrario la razón de capacidad calorífica es pequeña, habrá un cambio grande en la temperatura. Bueno, ahora vamos con, aquí tenemos un esquema de un intercambiador de calor de placa, que es el que nosotros vamos a explicar cómo funciona su mecanismo. Bueno, aquí podemos observar que tenemos el paquete de placas, tenemos la placa de presión, que es la que ayuda a compactar el paquete de placas para que haya una mejor superficie de contacto. Bueno, también tenemos la placa del
bastidor, pernos de apriete, barras guía y una columna de soporte. Bueno, en este tipo de dispositivo podemos identificar que las flechas rojas son fluidos a alta temperatura y las flechas azules son fluidos a bajas temperaturas. Bueno, el funcionamiento de este tipo de intercambiador es simple. Bueno, entonces, si tomamos de ejemplo la imagen que vemos en la parte derecha de la pantalla, entonces aquí podemos observar que en una cara de la lámina desciende fluido a alta temperatura y del otro lado de la placa fluye a contracorriente fluido a baja temperatura. Bueno, este tipo de contacto favorece el intercambio de calor y no produce esfuerzos térmicos en zonas concretas. Bueno, también podemos aclarar que los fluidos nunca se mezclan y que tienen una juntas de goma perimetrales que evitan que los líquidos escapen. Estas juntas de goma son las lineecitas negras que podemos observar en el diagrama. Entonces, hay tres características reseñables en este tipo de intercambiadores, que son los altos coeficientes de intercambio de calor, debido a que son placas ultra delgadas que tienen medida entre 0.5 y 0.9 milímetros, y esto mejora su eficiencia a la hora de transferir el calor. Bueno, también cabe aclarar que este tipo de dispositivo necesita poco espacio para su montaje y que tienen facilidad de mantenimiento, desmontaje y limpieza sumamente sencilla.